Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que todos estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que, les aseguro, les va a encantar. Hoy, como ya lo habrán visto en el título, vamos a hablar de una sorpresa que dejó a uno de nuestros personajes favoritos con la boca abierta literalmente. Así es, vamos a desentrañar el misterio detrás de cómo Ande sorprendió a Kerem en su cumpleaños. Una sorpresa que sin duda fue súper bonita. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta emocionante historia, les recuerdo algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos contenido fresco y emocionante para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando estas historias que tanto nos gustan. Ahora sí, prepárense porque vamos a hablar de Ande y Kerem. Para quienes quizás no estén tan metidos en el mundo de las telenovelas o series turcas, déjenme contarles un poquito de quiénes son. Hande Erçel es una actriz turca increíblemente talentosa, conocida por su belleza y su carisma en pantalla. Y Kerem Bürsin, por otro lado, es un actor turco igual de carismático y con un gran recorrido en la industria, que ha conquistado a miles de fans. Su química en pantalla y fuera de ella ha sido objeto de mucha atención y sinceramente admiración. Son una pareja que irradia luz y alegría, y cada vez que vemos algo sobre ellos, se nos dibuja una sonrisa en la cara. Hoy el foco está en el cumpleaños de Kerem, un día especial que evidentemente Hande se propuso hacer inolvidable. Y vaya que lo logró. La sorpresa, tal como lo indica el título, fue realmente bonita. Y cuando decimos bonita, no nos referimos solo a algo material, sino a algo que toca el corazón, algo pensado con amor, con detalle, y que demuestra la profunda conexión que existe entre ellos. Imaginen la expectativa. Kerem seguramente sabía que algo iba a pasar, quizás esperaba una cena romántica, un pastel, algún detalle que Hande siempre le tiene. Pero lo que recibió, al parecer, superó todas sus expectativas. La clave de una buena sorpresa no es solo el regalo en sí, sino todo el proceso, la planificación, el factor sorpresa y, sobre todo, el significado detrás de cada gesto. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. ¿Cómo lo hizo Hande? ¿Qué detalles hicieron que esta sorpresa fuera tan especial? ¿Fue algo planeado con mucha anticipación o algo improvisado con ingenio? Vamos a intentar reconstruir los hechos basándonos en lo que hemos podido ver en redes sociales, en comentarios de fans y en lo que se rumorea en los medios. Lo primero que debemos considerar es que Hande es conocida por ser una persona muy detallista. No es de las que se conforman con lo básico. Ella busca la originalidad, la personalización. Así que cuando pensamos en una sorpresa de cumpleaños para Kerem, podemos imaginar que no fue algo genérico. Probablemente involucró algo que Kerem ama profundamente, algo que tenga un significado especial para él, o incluso algo que él siempre ha deseado o soñado. Una de las cosas que a menudo hace que las sorpresas sean memorables es cuando tocan las pasiones o los intereses de la persona. Kerem, por ejemplo, es un gran aficionado a los deportes, le gusta mucho el surf, la aventura, y también es un apasionado de la fotografía. Podría ser que Hande haya orquestado algo relacionado con estas aficiones. Quizás un viaje sorpresa a un lugar donde pueda practicar surf en un spot increíble, o una sesión de fotos profesional en un entorno natural que él adore. O tal vez algo más íntimo como un álbum de fotos lleno de recuerdos de su relación, con notas escritas a mano por ella, contando la historia detrás de cada imagen. Eso, sin duda, sería increíblemente conmovedor. Otra posibilidad es que la sorpresa haya sido una experiencia. No siempre se trata de un objeto físico. A veces regalar un momento, un recuerdo, una aventura, es mucho más valioso. Podría ser una cena privada en un restaurante exclusivo que Kerem siempre ha querido probar, o una entrada a un concierto de su artista favorito, o incluso un día completo de actividades que él disfrute. La clave está en personalizar la experiencia para que se sienta única y hecha a medida para él. Ahora hablemos del factor sorpresa. ¿Cómo logró Hande mantenerlo en secreto? Es algo que siempre nos intriga. En una relación tan pública como la de ellos, es difícil mantener algo así en secreto. Quizás contó con la complicidad de amigos cercanos o familiares. O tal vez inteligentemente le hizo creer a Kerem que tenían planes sencillos para su cumpleaños, para luego revelar la verdadera sorpresa.
La planificación previa es fundamental. Imaginen a Ande haciendo llamadas, enviando correos electrónicos, coordinando detalles, todo CO. N la sonrisa de saber que está preparando algo especial para el hombre que ama. Pensemos en la reacción de Kerem. Si la sorpresa fue realmente bonita, su reacción debió ser de pura emoción. Ojos brillantes, una sonrisa de oreja a oreja, quizás hasta lágrimas de felicidad. Es ese momento en el que te das cuenta de que alguien te conoce tan bien, que ha invertido tanto tiempo y esfuerzo en hacerte feliz. Ese tipo de sorpresa es la que fortalece los lazos, la que crea memorias que se guardan para siempre. Un aspecto interesante a considerar es el tipo de regalo que se alinea con la personalidad de Ande. Ella es una persona muy moderna, con un gran sentido del estilo, pero también con una sensibilidad que a menudo se refleja en su trabajo y en sus interacciones públicas. Por lo tanto, es probable que la sorpresa fuera una combinación de elegancia, originalidad y un toque personal muy profundo. No sería algo ostentoso sin sentido, sino algo que reflejara su buen gusto y su amor por Kerem. Para profundizar un poco más, ¿qué tipo de sorpresas pueden ser consideradas bonitas en este contexto? Podríamos hablar de 1. Un viaje sorpresa quizás a un destino soñado por Kerem, con actividades planeadas que incluyan sus hobbies. Imaginen un lugar exótico, lleno de paisajes impresionantes, donde puedan relajarse y disfrutar de tiempo juntos, con sorpresas adicionales a lo largo del viaje. 2. Una fiesta temática no cualquier fiesta, sino una que gire en torno a algo que Kerem ama. Podría ser una fiesta inspirada en su película favorita, o en un equipo deportivo que siga, o incluso una recreación de algún momento especial en su relación. La decoración, la música, la comida, todo estaría pensado para él. 3. Un regalo personalizado y significativo como mencioné antes, un álbum de fotos es una opción, pero también podría ser un objeto hecho a mano por Ande, o algo que ella misma haya diseñado, reflejando un talento oculto o una habilidad que Kerem desconozca. O quizás un objeto que represente un sueño compartido o una meta que tienen como pareja. 4. Una experiencia inolvidable un curso de algo que siempre ha querido aprender, como cocina avanzada, fotografía profesional, o incluso una clase de algo más aventurero. O la posibilidad de conocer a alguien que admira profundamente en su campo. 5. Un acto de servicio o ayuda si Kerem tiene alguna causa benéfica que apoye, Ande podría haber hecho una donación importante en su nombre, o haber organizado un evento para recaudar fondos. Esto demuestra un nivel de comprensión y apoyo mutuo que va más allá de lo superficial. La bonita sorpresa de Ande a Kerem, sin duda, se construyó a partir de estos pilares: amor, detalle, originalidad y sobre todo, un conocimiento profundo de la persona a la que se le está dando el regalo. No se trata solo de gastar dinero, sino de invertir tiempo, energía y, lo más importante, de poner el corazón en ello. Para hacer esta sorpresa aún más intrigante, pensemos en cómo se desarrolló el día. ¿Estaba Kerem desprevenido? ¿Hubo alguna pista que él pasó por alto? ¿Cómo reaccionó al momento de la revelación? Imaginen la escena: Kerem tal vez relajado en casa, esperando un día tranquilo, y de repente ¡boom! Una explosión de alegría y emoción. Podría haber sido en su casa, o en un lugar especial, o incluso en un viaje sorpresa. Las redes sociales son a menudo nuestro principal informador en estos casos. Si Ande compartió algo o si amigos en común lo hicieron, esos pequeños vistazos nos dan una idea de la magnitud de la sorpresa. A veces un simple post con una foto de ambos sonriendo, o un vídeo corto mostrando una reacción genuina, puede contar toda la historia. Y créanme, los fans están siempre al acecho de esos detalles. Lo bonito de estas historias es que nos recuerdan la importancia de celebrar a las personas que queremos. El cumpleaños es una fecha especial, una oportunidad para hacerles saber cuánto los valoramos. Y cuando esa celebración viene envuelta en una sorpresa cuidadosamente orquestada, el impacto es aún mayor. Hemos visto muchas parejas en el mundo del espectáculo, pero la conexión entre Ande y Kerem siempre ha tenido algo especial. Es una conexión que se siente genuina, basada en el respeto mutuo, la admiración y por supuesto el amor. Y una sorpresa de cumpleaños como esta solo solidifica esa imagen. No es solo un detalle bonito, es una declaración de amor, una muestra de que se preocupan por la felicidad del otro y que están dispuestos a hacer lo que sea para verlo sonreír.
Recordemos que la belleza de una sorpresa no reside solo en la magnitud o el valor del regalo, sino en el pensamiento y el esfuerzo detrás de él. Una pequeña nota escrita a mano, un gesto inesperado, o una experiencia que sabes que le encantará, pueden tener un impacto mucho mayor que un regalo caro y genérico. Ande, al parecer, entendió esto a la perfección. En resumen, la sorpresa de cumpleaños de Ande a Kerem fue un evento que sin duda tocó sus corazones. Probablemente involucró una cuidadosa planificación, detalles personalizados que reflejan los gustos y pasiones de Kerem, y un gran esfuerzo por parte de Ande para mantener el factor sorpresa. El resultado fue una experiencia inolvidable que reafirmó el amor y la conexión que comparten. La bonita sorpresa fue sin duda una muestra de su profundo afecto y de su deseo de hacer a Kerem sentir especial en su día. Ha sido un placer para mí poder desglosar esta hermosa historia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Ande y Kerem y de esta increíble sorpresa de cumpleaños. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que hizo que esta sorpresa fuera tan especial? ¿Han vivido alguna sorpresa de cumpleaños que les haya marcado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y interactuar con todos ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran asterisco me gusta, asterisco compártanlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.